Muy buenas tardes a todos en México y buenas noches allá en España. Buen día al resto del mundo. Estamos en nuestra tercera transmisión donde vamos a abordar el diagnóstico psicológico del TDAH. ¿En qué consiste este tratamiento psicológico? ¿Qué es lo que por qué es la relación y la importancia? ¿Y qué es lo que tú como padre, madre debes de saber? En las entrevistas anteriores vimos todo lo que había antes de un diagnóstico y hoy vamos a estar viendo qué es lo que hay dentro del diagnóstico. Una vez que ya fuiste candidato para un diagnóstico de TDAH, que no es fácil llegar a ser candidato porque no toda la hiperactividad es TDAH, ni no toda la inatención es TDAH, ¿sí? Entonces, nos acompañan, están con nosotros 3 psicólogas, todas del equipo multidisciplinario de Fundación Carlos Eduardo Almanza. Tenemos con nosotros a la licenciada Portilla, Estela Portilla, licenciada en Psicología, especialista en inteligencia emocional, Mindfulness, técnico superior en coach, experta en TDAH y terapias educativas, con más de 15 años de experiencia en atención y diagnóstico en niños, adolescentes y adultos de TDAH. Bienvenida, Estela. Hola, buenos días. Encantada de participar otra vez más con vosotros. Muchísimas gracias. También está con nosotros la licenciada Verónica García. Ella es licenciada en Psicología Clínica y de la Salud por el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuentecita y la UNAM. Está actualmente trabajando en DIF Nacional en Guadalajara. Me corrige si me equivoco, por favor. En el Centro de Rehabilitación Integral de Guadalajara, en el Departamento de Psicología. Bienvenida, Verónica. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días desde donde nos vean. Muchas gracias, Sara, por permitirme participar en esto. Grandes personas ustedes, excelentes profesionales y pues aquí sumando. Muchísimas gracias, Vero. Y me da un gusto, pues ella va por ahí en conjunto con el doctor Francisco Eduardo Sánchez. Vamos a estar tratando de llegar a la gente de Guadalajara, Jalisco, México. Y está con nosotros la licenciada Lupita Negrete, ella es psicóloga clínica en Irapuato, Guanajuato, dentro del equipo multidisciplinario de Fundación Carlos Eduardo Almanza. Ya lleva acá trabajando con nosotros cerca de 2 años. Bienvenida, Lupita. ¿Sí está Lupita? Sí, creo que sí. Sí, aquí estoy, Ara. Muy bien. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Pues muy bien, vamos a comenzar porque yo creo que los papás han de estar muy ansiosos por conocer qué hay dentro de un diagnóstico psicológico, a qué se encierra el terapeuta con mi hijo, con mi hija, con mi adolescente, y cuál es el objetivo de todo este tratamiento, proceso, y por qué la importancia de comenzar con el área de psicología. Licenciada Estela Portilla, ¿cuál debería ser el primer paso para comenzar con el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el área de psicología? Bueno, nosotros siempre la primera entrevista la tenemos con los padres, ¿vale? Entonces, en esa entrevista vamos a recoger datos de el niño o el adolescente, cómo fue la anamnesis. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber algunos datos esenciales para ver si hay riesgo o no de TDAH ya en esa anamnesis. Como en otros programas o en otras audiciones ya habéis comentado, los factores de riesgos pueden ser un embarazo con estrés, alguna dificultad en ese periodo de tiempo, y 2 partos, la prematuridad, ¿vale? O algún problema en el nacimiento, como puede ser la hipoxia o el bajo peso al nacer. Cuando va desarrollando el niño, también tenemos que ver si las primeras adquisiciones son a término, el habla, el caminar. Todos estos datos nos van dando un perfil, ¿no?, de cómo es el desarrollo de este niño, porque como ya sabéis, el TDAH
pueda confundirse con otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces hay que tener bien claro cuáles son esos indicadores. Una vez que tenemos esta entrevista con los padres, esta anamnesis, luego pasamos unas escalas donde podemos recoger en base a calidad y cantidad de comportamientos, o sea, de síntomas, un porcentaje más o menos estable en cada país. Creo que hay unas escalas que están validadas, de el EDA, por ejemplo, aquí es en España, la de Conners, la escala de Conners, que es una adaptación, el EDA es una adaptación de la escala de Conners, donde podemos saber en qué medida y en qué cantidad los comportamientos de ese niño o ese adolescente están dentro del grupo de riesgo para ser un candidato a tener TDAH. Esto sería con los padres. A través de los padres pedimos que trasladen al colegio a la tutora, a la profesora o a la orientadora del centro que conozca bien al niño, una escala similar a donde también se van a recoger estos datos del niño en el aula. Entonces, ese profesor pondrá en la escala la intensidad y la cantidad de veces que se repiten unos comportamientos. Con estas medidas, de estas escalas, tratamos de hacer más objetivo este diagnóstico, ¿no? Para ponerle un número, un porcentaje. Si no, como sabemos que es clínico, las escalas por lo menos nos acercan un poco más a la objetividad de la magnitud de esos síntomas. Por eso son importantes. Oye, licenciada Estela, y ahorita que los niños, bueno, no sé si en España, en México estamos en línea, no sé si en España ya regresaron a clases, ¿cómo manejaron este tipo de escalas aplicadas para los maestros que se envían a los docentes en la educación virtual o fueron omitidas en algún momento hasta reiniciar nuevamente la actividad normal? Sí, bueno, en general fue todo complicado con la cuarentena y lo sigue siendo porque no está todo normalizado, como ya sabéis, pero como se pueden enviar a través de mail con la ley de protección de datos, porque siempre hay que saber que todos estos datos son confidenciales y tienen que tener una protección, ¿verdad? Se pueden emitir a través de un email y luego un escáner y luego nos la trasladan. Ok. O sea que, muy bien, muchísimas gracias. Licenciada Verónica García, se realizan una serie de pruebas, test, baterías psicológicas para confirmar o derivar un posible TDAH. Este es un proceso súper personalizado para cada paciente. ¿Nos podrías compartir algunos nombres de algunas pruebas, pero sobre todo, ¿por qué es tan personalizado? ¿Por qué no es igual para cada uno de los pacientes que llegan? Sí, Ara, eso es muy importante decirlo y no dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque hay una serie de subjetividades que, si bien el diagnóstico es personalizado y se basa mucho en la entrevista que tengas con cada uno de los familiares, de los involucrados con el niño, también hay que hacer una clinimetría que sostenga o que sea la otra parte que complemente todo el diagnóstico. Si me permites compartir Sí, claro. pantalla, preparé bueno, tengo unas baterías para mostrarles, que obviamente varios de los papás yo creo que ya las conocen, ¿no? Ya no les son ajenas y las han visto. Okay. Esto da mayor objetividad. Sabemos que el déficit de atención, la hiperactividad están presentes y su raíz también es cerebral. Necesitamos ver exactamente cuál es algún área que no está funcionando bien para dar la atención y el tratamiento indicado. Listo.
Ok. Muy bien, me dicen por favor si lo estamos viendo. Sí. Ok. Muy bien. Por supuesto, el máximo sustento para un diagnóstico nos basamos en el DSM, en este caso DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de la Academia Americana de Psiquiatría, ¿no? Aquí vienen los elementos que nos van a indicar de un probable déficit de atención, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Se da por el tiempo, por intensidad, pero no nada más es basándonos en esto. Como decía la doctora, está la escala Conners, que esta es, yo creo que ya muy conocida por los papás, ¿no? Es este formato y hay un llenado, hay diferente categoría. Esta es llenada tanto por los familiares como por los maestros. En ocasiones, cuando los niños son hijos de padres separados, yo les pido que me llene una el papá con su contexto, otro la mamá con su contexto y otro la escuela, la maestra. ¿Esto por qué? Porque tenemos que coincidir si el niño está teniendo la misma conducta o el mismo comportamiento en diferentes momentos, en diferentes situaciones. O, de lo contrario, si es en un solo lugar, significa que algo no está cuadrando, ¿no? Entonces nos alejaríamos de un déficit de atención y veríamos el contexto familiar, las reglas, el trato, etcétera. Pues esta nos ayuda a detectar desde problemas de conducta, problemas de aprendizaje, quejas psicosomáticas, ansiedad, hiperactividad. Otra, tenemos también el test de atención D2. Este es una aplicación para niños, adolescentes y adultos. Es una valoración breve, no tardamos mucho. Y es un test de cancelación o de selección. En este test se evalúa la atención selectiva, la concentración mental, el esfuerzo y el control atencional, ¿no? Niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad con predominantemente inatentos tienen mayor problema en la atención selectiva y en la velocidad de procesamiento de información. En cambio, los niños que tienen un tipo de hiperactividad con mayor presencia tendrán ellos dificultades en la atención sostenida y, por supuesto, en el control de impulsividad, ¿no? Aquí los papás dirán, bueno, pues, ¿para qué tanto rayoncito? Todo está sostenido, todo tiene un porqué. Otra batería es la BANFEM, que es la batería de funciones ejecutivas frontales, ¿no? Esta es un poquito una prueba más larga, se tarda como 50 minutos, depende también de cómo vayamos atendiendo al niño, al adulto, y esta es una evaluación neuropsicológica, como dijimos, y nos refleja estadios de el cerebro, cerebrales en este caso, ¿no? Aquí estamos viendo qué funciones están en qué parte del cerebro. Como vemos, las funciones ejecutivas son funciones que están muy afectadas en un déficit de atención. ¿Por qué es importante hacer toda esta clinimetría? Pues porque ya no nada más le vamos a decir al papá, el niño se está portando mal, ya no nada más la maestra va a quejarse de un mal comportamiento. Aquí estamos identificando exactamente el niño donde tiene problemas o el adolescente y que no es en su voluntad, que no está en su control. También nos apoyamos en el caso de los adolescentes, me gusta a mí tener otra opción, es decir, apoyarme en escalas como la de Birlenson, que es un trastorno depresivo mayor en la adolescencia, un autorreporte de ansiedad para adolescentes, en la escala autoaplicable para adolescentes EPO, la escala de evaluación de problemas
externalizada, perdón, para adolescentes y adultos, y un registro de efectos colaterales en adolescentes. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no sabemos exactamente qué factores alternos vengan acompañando, sobre todo ya en este caso a un adolescente. Muy probablemente cuando es niño ya venga con un diagnóstico, ya llegue a la adolescencia diagnosticado, pero muchas de las veces no. ¿Por qué? Porque lo justificamos de que es un niño latoso, así era yo de chiquito, etcétera. Y cuando entran a la adolescencia, ahora decimos, no, pues es que no está bien diagnosticado, es la edad de la rebeldía, así son todos. Ya con estas pruebas complementarias estamos identificando dónde pudiera haber otra posible situación. Muy bien, muy bien. Todas estas pruebas se aplican de manera simultánea, no es para todos. Dentro de las entrevistas terapéuticas se va dando, los psicólogos son los especialistas que van definiendo qué pruebas sí, qué pruebas no. Y poco a poco pues se va a ir realizando todo lo que es el perfil psicopedagógico. ¿Cierto? Exactamente. Ok, muchísimas gracias, Vero. Lupita, dentro del desarrollo de pruebas y baterías, tanto que nos comenta la licenciada Estela como la licenciada Verónica, se alcanzan a detectar áreas de oportunidad educativas. Y es cuando nosotros derivamos al área de pedagogía para cruzar resultados, aplicar más pruebas. Pero, ¿cuáles son las áreas educativas más comunes que encontramos dentro del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, Lupita? Como bien lo mencionan las compañeras Estela, las áreas que se detectan principalmente son las dificultades a la hora de la escritura y la lectura. Los niños que presentan déficit de atención e hiperactividad a menudo van a encontrar con mucha dificultad el proceso de la lectoescritura, específicamente la escritura. Van a presentar dificultades en la motricidad fina, afectando a la coordinación y a la secuencia motora del trazo de las letras. La inatención, la impulsividad van a dificultar la regularización de sus movimientos, por lo que se van a desarrollar sus habilidades más lentas. Hay muy chiquitos que escriben un poquito más lento, que no coordinan bien sus trazos. Dentro de todas estas pruebas, también podemos alcanzar a detectar qué queremos revisar dentro del área de pedagogía y que nos confirmen sobre todo que puede haber una posible dislexia. Todas las disgrafias habidas y por haber las desconocemos, y dentro de las entrevistas, dentro del desarrollo del proceso psicológico, pues se va dando todo esto. Licenciada Estela Portilla, en el diagnóstico de un adulto con TDAH debe ser en retrospectiva. ¿Nos puedes compartir por qué y qué tenemos para poder descartar o seguir con este proceso? Sí, porque tenemos que tener en cuenta, como ya se ha mencionado, que, digamos, el encuadre es el DSM-5, en el que, o en la FIE10, donde todos los profesionales tenemos unos criterios unificados para saber de qué trastorno estamos hablando o de qué problema en el mismo lenguaje, por así decirlo, a pesar de que sean distintos países. Y uno de los criterios fundamentales es que estos síntomas hayan tenido un inicio en la infancia, antes se decía que era hasta los 6, 7 años, pero ahora con la revisión y en el DSM-5 se acordó que hasta los 12 años. Con lo cual, si nos viene un adulto, tenemos que hacer esta retrospectiva para saber identificar cómo fue la infancia de ese adulto, su paso por la escolaridad, la adolescencia, para poder encontrar ya esos indicadores presentes
de TDAH, o sea, los cardinales, impulsividad, déficit de atención e hiperactividad, en esas etapas. Recurrimos generalmente a la familia, si no tiene familia cercana, pues tratamos de que él mismo pueda buscar boletines escolares o tener alguna documentación para apoyarse, pero generalmente la familia colabora y nos cubre una escala similar a la que te había comentado de Conners o el EDA de los niños para adultos. Y con esa información sí que podemos estar más seguros de que es un TDAH, porque si no tenemos estos indicadores con un inicio en la infancia, puede ser otro trastorno, una depresión que puede cursar con una falta de atención, con una irritabilidad o otros problemas psiquiátricos. Por eso es muy importante que este criterio se cumpla. Y para eso hay diseñadas escalas que se hacen preguntas de todas las etapas anteriores del adulto. Ok, cuando uno ya es adulto, pues empieza el diagnóstico por las comorbilidades. Las comorbilidades son todas aquellas que acompañan a un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y pues las más comunes, derivado de su trastorno, pues es la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, y en un adulto pues ya es parte de su persona, o en algún momento se acostumbró y normalizó el vivir así. Pero yo sé que pues primero se trabajan las comorbilidades y posteriormente a la par se va realizando toda la retrospectiva que nos comentas, Estela, ¿es correcto? Sí, a ver, cuando ya es un adulto donde se ha montado por encima del TDAH, estamos hablando de personas que no han sido diagnosticadas en su momento y han seguido su vida y se ha montado por encima del TDAH, a lo mejor un trastorno de ansiedad, o a lo mejor una conducta TOC, una conducta obsesiva. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Hay que trabajar de forma paralela, ¿no? Entonces se debe tratar, por ejemplo, el TOC, pero paralelamente una psicoeducación o un entrenamiento en cambios de hábitos y habilidades de organización, de gestión del tiempo, de manejo de emociones, paralelamente para que se pueda revertir este cuadro, porque cuando ya está instalada una comorbilidad, evidentemente no la vamos a poder desmontar desde una intervención para el TDAH, con lo cual hay que hacerla a la vez conjunta. Ok, Verónica, a ver si tú nos puedes apoyar. Ahí te va, hay una pregunta que generalmente a mí me sucede y mucho en la asociación. Yo creo que a Estela también le ha sucedido en la asociación, pero muchos papitos de luego de repente ven que están trabajando los terapeutas con sus hijos, con sus adolescentes, donde obviamente pues el terapeuta y el psicólogo se agarran de distinto tipo de herramientas, entre ellas hay algunos juegos que son especializados, algunos dibujos que también por ahí, dependiendo, como lo mencionábamos, es personalizado y se va desarrollando dentro del consultorio. Y muchas veces nos dicen y nos han llegado a decir, oye, pues para ponerlo a jugar, pues yo puedo ponerlo a jugar en mi casa, ¿no? Para ponerlo a dibujar, pues yo lo puedo poner a dibujar en mi casa. Pero ¿cuál es el motivo? O sea, ¿qué objetivo tienen este tipo de actividades dentro del consultorio, dentro de tu análisis? Claro, pues es como cuando tú le das la pastilla, ¿no? Que te duele la cabeza y te tomas tu pastilla. Es la doctora que llevamos dentro, es lo que te dice. Lo mismo sería, ¿no? Ojalá todos tuviéramos esa psicóloga con entrenamientos para saber exactamente el objetivo de cada actividad. Como lo dices, utilizamos juegos de mesa. Los juegos de mesa nos dicen mucho. Obviamente se pueden trabajar en la casa, sí, pero no me van a reportar lo que yo necesito oír o lo que necesito observar del niño. También a veces se ponen a jugar a los niños con los papás.
porque me interesa ver cómo se relacionan, quién pone límite, quién intenta rebasar los límites, quién sigue las reglas, quién pone reglas, quién no sigue. Todo eso es un contexto que a mí me habla de cosas. No nada más se utilizan juegos, también se utilizan, como dices, dibujos, metáforas, cuentos, escritura. Hay muchas cosas de las que nos agarramos con cierto objetivo. Haciendo una vez, teniendo ya un diagnóstico con las pruebas, ya vimos exactamente qué área del cerebro tenemos que empezar a trabajar, además de toda la parte conductual. Entonces, cada juego nos está motivando a algún aspecto en específico del niño. Y sí, por supuesto que los papás jueguen con ellos, de eso se trata, pero es otro objetivo. Exactamente. Y ahí, qué bueno que lo mencionas, Vero. Esta pregunta va para todas, Lupita, Estela, Verónica. Los papás generalmente acuden por un diagnóstico porque hay una alerta amarilla o roja en la escuela. Porque obviamente en casa esta conducta o esta inatención ya se normalizó, pero en la escuela es donde se desemboca ahí la alerta amarilla, la alerta roja, y van por el diagnóstico y no los vuelves a ver. Es como si dijeran, es un curita y ya se acabó, me quito de encima el problema. Pero ¿cuál es la importancia? El diagnóstico es el paso 0 o el paso 1 para comenzar. Entonces, ¿por qué es tan importante el seguimiento del tratamiento del TDAH? Bueno, también hay que comentar, lo habíamos dicho antes de salir al aire, que hay muchos padres que son TDAH y no lo saben. Hay algunos que lo descubren en estas entrevistas, en el diagnóstico, porque se ven identificados en su propia infancia con lo que están observando los psicólogos del niño en sus comportamientos, por lo cual es muy importante que en casa se sigan unas pautas, unas estrategias a largo plazo. No es esto que se cura, ¿no? No es algo que, bueno, listo, le doy la medicación y listo, me olvido. No, hay que seguir unas pautas, unas estrategias por muchos años. Y la familia tiene que estar muy comprometida en estar al día con todo este seguimiento, tanto con el niño en el médico, en el psicólogo, con las entrevistas con la tutora o profesora del niño, y ellos mismos, si es que en el caso de que fueran TDAH, hacer sus propias modificaciones, ¿no? En sus hábitos y en sus conductas, porque si no, todo lo que podamos trabajar con el niño o lo que se le ha diagnosticado y simplemente con una medicación, muchas veces no es suficiente si están estos factores dentro. Y hay algo muy importante, y a ver si Vero, Lupita nos pueden ampliar el tema. Hay algo bien importante de lo que nos comenta la licenciada Estela, es que nos traen al paciente, niño, adolescente, joven, para poder modificar y trabajar con estas conductas de TDAH, pero ¿cómo voy a pedirle yo a él? ¿Cómo voy a modificar yo con sus hábitos si los viejos moldes no se han roto? ¿Cuáles son esos moldes que deben de romperse y qué es toda la estructura a mi alrededor que yo debo cambiar? Porque no nada más es el paciente, ¿no? Bueno, aquí yo quiero comentar, perdón, me salí, horrible, sobre todo el desarrollarnos en qué ambiente está la familia. El simple hecho no es de que ya tengo el diagnóstico y ya con eso mi hijo puede hacer su vida normal. No, es el equipo multidisciplinario que tenemos que trabajar, porque muchos agarran el diagnóstico, se van, descansan 1 o 2 años, cuando ya son adolescentes, adultos, vuelven a regresar, pero ¿en qué se están desarrollando? Ahora sí que en qué se cobijaron después de haber nosotros trabajado, haberles dado las pautas para estar en casa y seguir
el seguimiento. Cuando regresan todo esto, nos tenemos que ir, ahora sí, regresar, retomar en qué nos habíamos quedado para darle continuidad. Hay veces que el medicamento aumenta, se lo quitan, se lo retiran, y pues son cosas que igual y no nos están ayudando. Obviamente los niños van cambiando, van madurando, el cerebro se va modificando, ¿no? Y incluso hasta los 23 años ya puedes hablar de una buena respuesta adecuada. Todo el tiempo anterior es desarrollo, son cambios. Cambios también requieren una modificación en medicamento, una modificación del contexto. Es decir, no es lo mismo tratar con tu niño de 8 años que a los 14 años, que a los 21. Tenemos 3 situaciones diferentes en el mismo chico. Mucho tiene que ver el contexto. Las familias también van cambiando, se separan, se reconstruyen. Entonces hay que ir acompañando también a la familia y al niño y al adolescente frente a todos estos cambios. No es lo mismo tu maestra de primaria que te dice saca el cuaderno a tu maestro de universidad que te dice si no trajiste cuaderno, ¿a qué vienes? Y son diferentes etapas y son también diferentes situaciones, pero el diagnóstico permanece. Así es. Yo quiero poner un ejemplo bien sencillo, sobre todo para quienes nos van a ver, que son los papás, que muchas veces no alcanzamos a ver la dimensión de todo esto. Pero vamos a poner un ejemplo, Vero, la Lupita. Cuando mi niño de 8 años es impulsivo, agarró, se cruzó la calle sin ver. Es un impulso, ¿no? ¿Sí? Salud. Es un impulso X, ¿no? Y tú dices, es que no entiende. Pero si eso lo elevamos, no lo trabajamos, no lo desarrollamos, no crea un hábito, una disciplina, no fue acogida en familia ese hábito, esa disciplina para controlar ese impulso, ahora ya es un adulto. ¿Cómo sería un ejemplo de impulsividad en la edad adulta? Mira, por ejemplo, los adultos, cuando comentamos cuáles son las conductas más características, hay una de esas que es poder esperar, por ejemplo, en una fila, en el banco o en alguna tienda. Los que son impulsivos y los que son hiperactivos no pueden esperar. Entonces te dicen, bueno, si hay mucha gente, me doy la vuelta y me voy. Eso es un ejemplo. También otro ejemplo de hiperactividad, tener que escuchar una conferencia. No aguantan. Es un tiempo corto que pueden permanecer atentos, sentados en un sitio y después, pasado ese lapsus, se levantan y se tienen que ir. A no ser que sea como a los adolescentes y los niños, un videojuego, una película muy interesante, pueden prestar atención porque entra en juego la motivación. Esa motivación suple, ¿no? Esta hiperfocalización que ponen a jugar suple el déficit atencional. Pero si no, no son capaces de permanecer quietos haciendo actividades monótonas, repetitivas o aburridas. Así es. Otro ejemplo de impulsividad o hiperactividad, generalmente cuando son adultos les llegan a gustar muchísimo lo que es el deporte extremo o manejan a altas velocidades en automóvil o en moto, y es parte de esa impulsividad que jamás se manejó porque no alcanzan a medir consecuencias, nada más saben que se siente bien, está padre y se pueden ir de boca, ¿no? Pero si ahorita nosotros nos preocupamos porque esa impulsividad pues no pasa de una rabieta, que no es una simple rabieta porque nos hacen cada show en cada lugar, que a veces uno no sabe si voltearse no es mío o agarrarlo o no sabemos qué hacer. Y si yo ya no doy seguimiento, pues ya cómo realicé terapia cognitivo-conductual, cómo canalicé esa energía, esa hiperactividad, dónde enfoqué toda esa atención.
y a dónde la llevé. Entonces, como padre, soy responsable de poder trabajar y dar seguimiento a un diagnóstico, porque no es una gripa que se me va a quitar, no es una enfermedad que me va a durar 6 meses y luego ya se va. ¿Cierto, Vero? Es bien importante lo que estás comentando y yo creo que llegamos al punto donde los papás, por favor, en esta parte sí, toda su atención. ¿Por qué? Porque es un acompañamiento el que tienen que hacer de mucho tiempo. Como tú dices, no son 6 meses, no es un año, no es cambiamos de situación y ya se terminó. No, es un acompañamiento que se debe realizar y es todo va a sumar, toda acción va a sumar, va a sumar. Uno piensa, y entiendo a los papás, ¿no? Que se desesperan, que dicen, pues no pasa nada, no hay ningún cambio, sigue igual. No, toda esa presencia que ellos están haciendo, en algún momento se está viendo reflejada, pero es atención, pero es seguimiento. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, es un entrenamiento mental que estamos haciendo para otras épocas donde se pueden venir situaciones de mayor riesgo. Exactamente. Entonces ahorita en la niñez es lo más fácil, ¿no? No se me vaya, que no se nos echen a correr los papás. Es cansado, sí. Desgastante, sí, bastante. Mucha inversión económica. Pero yo les digo, es tu hijo, es la inversión, es tu hijo. No hay más, nada más que eso. La inversión es tu hijo, olvídate de todo lo que hay alrededor. Es tu hijo nada más. Nada más, claro. Exactamente. Yo quiero, sí, a ver, nada, quería comentar a raíz de lo que dijeras tú, Araceli y Verónica, que los padres tengan en cuenta que cuanto más hábitos, disciplina bien entendida, rutinas les den a los niños, se los van a agradecer de adultos, porque todo eso ya lo tienen aprendido, lo tienen incorporado. Si no, después cuando son adultos les cuesta muchísimo más adquirir todo este tipo de estrategias, ¿no? Un orden, una planificación, una disciplina en el trabajo o en los estudios que emprendan. O sea que es un trabajo arduo, es verdad, muy cansador, pero que realmente tiene frutos a posteriori y de mucho agradecer de parte de los implicados, ¿no? En este trastorno. Y nos vamos a ahorrar muchísimo, porque, por ejemplo, me acabo de acordar algún ejemplo de impulsividad. Es que llegan a la edad de los 18 años, ya son adultos, donde quiera les dan crédito. A lo mejor todavía no son autosuficientes, pero donde quiera les dan crédito. Y esa impulsividad de cruzarse la calle ya nomás no quedó en la calle, sino ya quedó en un montonar de compras que no necesitaban por el simple hecho de que traen una tarjeta. Entonces, híjole, yo creo que sale más caro eso que haber trabajado con ellos. Sí, por supuesto, y la calidad de vida, ¿no? Que eso conlleva, el tipo de relaciones en las que se inmersan, el tipo de familia que van a formar. Más vale prever, atender, saber por dónde va el diagnóstico, por dónde está caminando el trastorno, qué podría pasar, que nos lleguen con la sorpresa de adultos, ¿no? La verdad es que a mí me da mucho gusto porque ya va a haber más lugares donde los papás puedan acudir a atender, a capacitarse y sobre todo estos niños no vienen con un manual en la mano ni tampoco nos avisan, ahí te va un chamaco con TDAH y la psicoeducación familiar yo creo que es prioritaria, sí es importante el diagnóstico, sí es importante el tratamiento, pero si ustedes como padres no saben en qué consiste, cómo funciona el cerebro, cómo controlar esas impulsividades, yo creo que desde ahí ya estamos mal, porque nosotros enseñamos lo que nuestros padres nos enseñaron, pero nosotros jamás nos dimos cuenta que teníamos TDAH. Hay muchos adultos, como mencionaron las psicólogas, que se dan cuenta que ellos son TDAH a través del diagnóstico de sus hijos. Y lo más seguro es que tengan nietos con TDAH. ¿Cierto o falso?
Sí, recordemos que el TDAH tiene un componente genético muy alto, con lo cual se puede transmitir de generación a generación. Mucho trabajo, pero recordarles a los papás que no están solos, ¿no? Que en este camino habemos muchas personas que estamos dispuestas a apoyarlos y acompañarlos en su camino, porque luego dicen los papás, no, hombre, yo también quiero un cachito de la pastilla de mi hijo porque ya estoy que no me aguanto. Así es. Todos quisiéramos un stop y un respirar un poquito antes de seguirle. Y es válido tirar la toalla, respirar, descansar y volver a recoger la toalla, pero no soltarlos. Por supuesto. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Soy Araceli Almanza de Fundación Carlos Eduardo Almanza, Irapuato, Guanajuato, México para el mundo. Si ustedes quieren visualizar este y los anteriores videos y los que se vienen, pues tenemos nuestro canal de YouTube. Aquí van a encontrar en este video los datos para que ustedes puedan dar con la psicóloga Verónica en Guadalajara, con la psicóloga Estela en España, con la psicóloga Lupita aquí en Irapuato. Y claro que sí, con mucho gusto los atendemos y los canalizamos. Para nosotros es un gran honor que estemos trabajando en equipo y que poco a poco se vayan creando centros de atención multidisciplinarios, multimodales dentro de la República Mexicana. Muchísimas gusto, Ara. gracias. Gracias, Vero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para todas, para las tres. Y bueno, para todos los que nos han escuchado y nos van a escuchar así en México y en España también. Okay, pues muchísimas gracias, chicas. Hasta aquí es todo y nos vemos en la siguiente.